Buenos días, queridos estudiantes, ¿cómo están? Bienvenidos al curso de comunicación. Estamos domingo 15 de diciembre del año 2024. ¿Se me escucha bien, por favor? Buenos días, Buenos días, profesor. Ahí viene la puta, le tira con eso. Muy bien, queridos chicos, vamos a empezar nuestra sesión del día de hoy. Bueno, pues recordándoles, las recomendaciones que ustedes ya conocen, siempre estar atentos a la clase, participar en clase, tomar apuntes, que son importantes como nuestras reglas, nuestras normas de convivencia, nuestros acuerdos de convivencia. Bueno, yo no les pido que me prendan la cámara porque el tema es, seguramente el tema de sus megas, algunas veces no permite. Bueno, si tuvieran sus megas bien así conectados, sería excelente que prendan su cámara. ¿Para qué? Para ver, pues, si están en clase, porque si no ingresan y quién sabe, están en otras cosas, ¿no? De eso no se trata de que ustedes que entran a clase, entran con ganas de aprender. Algo uno aprende. Siempre tengamos esa, digámoslo, visión, esa predisposición de poder aprender cada día más. Evitemos, siempre creo que alguna vez yo les dije, si ustedes van a querer tener éxito en su vida, queridos chicos, es con disciplina. La disciplina es importante para todo. El estudiante, la persona que tiene disciplina, créanme, logra sus objetivos. Hay chicos que son muy inteligentes, pero son indisciplinados. Y eso, por más inteligente que seas, por más bueno que seas en una u otra materia, no vas a lograr tu objetivo. Como alguien decía, la disciplina mata al inteligente. Eso es cierto. Es muy cierto. Y por ahí, pues, yo les pido a ustedes que nos disciplinemos. En este caso, nuestra clase va hasta las 12. Y hasta las 12 tratemos de prestar atención. A la edad de ustedes son jóvenes que captan bien la idea rápido, con rapidez. Ya cuando van a ser más grandecitos, 40, 50, ahí va a ser bastante difícil que capten las ideas por los años, ¿no? Ustedes son jóvenes y como jóvenes, pues la mente es dúctil, rápido capta. Bien, a ver, hablando de ese tema, ¿qué tema platicamos el día domingo? ¿De qué hablamos el domingo pasado? ¿Alguien recuerda? ¿De qué hablamos el domingo pasado? ¿Cuál fue nuestro tema de...? Abraham Valdelomar. Muy bien, Santos. Hablamos de Abraham Valdelomar. Correcto. ¿Habrá algún cuento de Abraham Valdelomar que se recuerde? El caballero Carmelo, el vuelo de los cóndores. Muy bien. El caballero Carmelo, el vuelo de los cóndores. Correcto. ¿Y Azuri? ¿Y Azuri, entraste en la clase pasada? Sí entré, profesor. Muy bien. ¿Algún cuento que te recuerdes? El que mencionó Santos, el Caballero Carmelo. El caballero Carmelo. Vimos el caballero Carmelo, vimos Evaristo, el sauce que murió de amor, vimos los ojos de Judas y el vuelo de los cóndores. Bueno, como resumen, ¿no? Muy bien, esas cositas. Y dos poemas, Tristidia y El hermano ausente en la cena pascual. Ojo, profe, eso me van a preguntar. Sí te pueden preguntar. Ejemplo, te ponen en uno de los poemas corresponde a Abraham Valdelomar. En un examen. Entonces no te olvides, Tristidia y El hermano ausente en la cena pascual. Y recuerden que cuando hablamos de Abraham Valdelomar, los poemas, así como los poemas y sus cuentos, en sus cuentos tienen un final triste. En todos los cuentos su final es triste, de nostalgia, de recuerdo, de añoranza. Y los poemas también son tristes. Por ahí, si te ponen un fragmento de su poema, recuerda, te pueden decir a qué poeta pertenece este siguiente fragmento. Si el tono es melancólico, de tristeza, probablemente sea también Abraham Valdelomar.
Probablemente. Ahora le digo, ¿por qué, profe, la probabilidad? Porque también hoy ya vamos a hablar algo de eso. Ya vamos a hablar algo de la tristeza, ya no en este caso de un niño, sino de la tristeza del ser humano. Vamos a hablar del vanguardismo peruano. Ya estamos en la literatura del siglo XX, ¿sí, chicos? Siglo XX. Ojo con este tema, vamos culminando lo que es literatura, porque la próxima clase vamos a platicar sobre gramática y la última clase platicaremos sobre razonamiento verbal. Entonces, con este tema vamos a culminar lo que corresponde a literatura en este cuarto de secundaria. Muy bien, tema del día de hoy es el vanguardismo. A ver, ¿quién me puede hacer esta descripción? Veo, ¿qué ves? ¿Lo ves? César Vallejo. Ya, y vemos a un señor, ¿sí? Que tiene una imagen iconográfica del campo, y en fondo vemos acá lo que dijo vuestro compañero, ¿no? Ese señor que tiene siempre la mano en la mandíbula. Ahí está nuestro buen bate peruano César Vallejo. Y cuando hablamos de César Vallejo, hablamos del vanguardismo en la literatura peruana. ¿Ya, chicos? Bien, en el contexto histórico vamos a indicar que el vanguardismo, en sentido estricto, vanguardia significa lo que va adelante, ¿ya? Vanguardia significa lo que va adelante. Y el término vanguardia es un término de guerra. Los ejércitos hablan de vanguardia. ¿Y quiénes son de la vanguardia en un ejército? Los que van adelante. Cuando van a enfrentarse a otro ejército, los que van adelante son de la vanguardia. Son los primeros que se van a enfrentar con el otro ejército, ¿no? Por tal razón dice que en los primeros años del vanguardismo tuvo una marcada tendencia izquierdista, muy notoria. O sea, cuando decimos izquierdista, pues tuvo pues seguramente pensamientos de tipo socialista, comunista, ¿no? Y en esta época, pues, Rusia, China, Cuba, propulsaron el socialismo y el comunismo como referencia, ¿sí? Ahora, el vanguardismo, queridos estudiantes, es un conjunto de ismos, ¿ya? Conjunto de ismos que va a surgir en Europa. Ahora, ¿en un solo país? No, en varios países. Por ejemplo, el existencialismo, terminación ismo, surge en Francia con Jean-Paul Sartre. El expresionismo surge en Alemania con Franz Kafka, con su famosa obra Metamorfosis. Es así, ¿no? Del dadaísmo, surrealismo, existencialismo, etcétera, etcétera, que van a confluir en varios países europeos, y eso corresponde pues al vanguardismo. Ese vanguardismo llega pues a América, llega al Perú, y en el Perú seguramente César Vallejo es el pionero en el campo de la literatura. Bien, en el contexto cultural, el vanguardismo dice que aportó todo principio realista, nadie entendía la insólita descomposición de imágenes, ni la libertad de asuntos y temas, ni de distancia de los valores estéticos tradicionales. Es decir, el vanguardismo, queridos estudiantes, va a desechar toda forma de hacer literatura o de hacer poesía que se había desarrollado hasta ese momento. La clase pasada que platicamos de Abraham Valdemar vimos en sus dos poemas que había rima, había ritmo, había métrica. El vanguardismo eso no le interesa. El vanguardismo va a propulsar por una creación poética, o sea, hacer poesía, pero en forma libre, sin estar sujeto a normas, reglas, que era propio de la poesía hasta ese momento. Vamos con las características. La primera característica, innovación y creatividad. Es decir, los escritores vanguardistas van a innovar y van a crear. Van a innovar algo nuevo, ¿no? Algo novedoso. Y para innovar, pues, va a haber un rechazo violento y sistemático a todas las formas expresivas tradicionales que se habían desarrollado hasta ese momento. Sustancialmente, antes del vanguardismo estuvo el modernismo, ¿no? Otra característica, rechazo a lo tradicional. Se da la vía libre a una expresión espontánea producida por el subconsciente. Otra característica, nuevas formas de realizar la literatura. En este caso, culto a la novedad y a la sorpresa, el empleo de nuevas técnicas, ojo, nuevas técnicas,
en hacer poesía. Por ejemplo, eso sí, por favor, grábenselo bien, si están con su cuadernito ahí, los famosos caligramas. Ojo, caligramas. Eso es propio del vanguardismo. Dirán, profe, ¿qué es caligrama? Caligramas son poemas en forma de dibujo. Esto que vemos en la parte inferior, en este PPT, esto de acá, este es un caligrama. Reitero, poemas en forma de dibujo. En este caso, un círculo concéntrico. En noches, cuando mi corazón late, etcétera, etcétera, que dice acá, etcétera. Ahora, solamente el círculo concéntrico, no, puede ser casa, pelota, sol, animal, pato, etcétera, etcétera, perro. Entonces, cuando crean poemas en forma de dibujo, repito, queridos estudiantes, corresponde al vanguardismo y eso se llama los famosos caligramas, que es una nueva técnica que se implementa en la poesía vanguardista. Otra característica es el cambio de la forma y el contenido, ¿no? En este caso, los contenidos básicamente son temas sociales, ¿no? Habla de la pobreza, de la desigualdad social, de las influencias y acontecimientos que aquejan al pueblo peruano. Ahora, como representantes, vamos a tener varios representantes vanguardistas en nuestro país. Y la gran mayoría de estos escritores han hecho poesía, la gran mayoría. Tenemos a Carlos Oquendo de Amat con su obra 5 metros de poemas. Martín Adán es un seudónimo cuyo verdadero nombre es Rafael de la Fuente Benavides, con su obra La Casa de Cartón y La Rosa de la Espinela. César Moro es otro escritor peruano, La Tortuga Ecuestre, los ensayos y artículos reunidos en Los Anteojos de Azufre. Otro escritor, Juan Parra del Riego, con su obra Blanca Luz. Otro, Alberto Hidalgo, con su obra Panoplia Lírica y Oda a Stalin. Recuerden que Stalin es un dictador ruso, ¿no? Xavier Abril, con su obra Taquicardia y también Difícil Trabajo. Y Emilio Adolfo Westphalen, con su obra Ínsulas Extrañas y Abolición de la Muerte. Profe, todo eso tengo que recordarme. Ay, profe, difícil. Aquí, lo más importante, chicos, ya saben, César Vallejo. Es el más importante. Y por ahí, aparte de César Vallejo, a Carlos Oquendo de Amat, con su obra 5 metros de poemas, ¿ya? Y Martín Adán, con su obra La Casa de Cartón. Creo que esos tres es, al menos como parte de tu cultura general, lo tienes que tener en cuenta. ¿Ya? César Vallejo, Carlos Oquendo de Amat y Martín Adán. Bien, vamos a platicar entonces ahora de César Vallejo, César Abraham Vallejo Mendoza, conocido como el Cholo y también el poeta del dolor metafísico. En este caso, Vallejo nació en Santiago de Chuco, en La Libertad, en el departamento de La Libertad, en la provincia de Santiago de Chuco, que corresponde pues a la serranía de La Libertad, ¿no? La Sierra de la Libertad. Los temas que desarrolla César Vallejo es el dolor humano, la pobreza y la solidaridad como ejes universales. Ojo, esta parte, el dolor pues no es solamente de nosotros los peruanos, es universal. Todos los seres humanos en algún momento de la vida sentimos dolor. Obviamente la pobreza, ¿no? Bien. Bueno, cuando hablamos de César Vallejo, chicos, este personaje, César Vallejo, seguramente nuestro máximo exponente en la poesía peruana, hemos indicado que nació en Santiago de Chuco. Esta es su casa museo, la casa de César Vallejo, y a la municipalidad la ha convertido como un museo, ¿no? Un lugar donde pues, se puede ir a conocer y visitar. Es decir, César Vallejo nació en los Andes peruanos, Santiago de Chuco, en 1892. Bueno, desde muy joven, se dice, desde el colegio, él tenía habilidades por escribir o para escribir. Escribía artículos, poemas, y los pegaba en el periódico mural de su colegio. Bueno, terminó el colegio y sus padres, bueno, al inicio, cuando terminó la secundaria, César Vallejo pues se dedicó a enseñar, fue profesor de letras,
Es más, fue profesor de un escritor peruano de nombre del indigenismo, en este caso, que es Ciro Alegría. Pero luego César Vallejo decidió estudiar una carrera universitaria, se fue a Trujillo, ¿no?, a estudiar la Facultad de Letras en la Universidad de Trujillo. Bueno, cuando estuvo en la Universidad de Trujillo, hizo lo mismo que hizo en su colegio: escribir artículos, escribir poemas, y los publicaba en el periódico mural de su colegio. Bueno, en este caso de la universidad. Y para aquel entonces había el famoso Grupo Norte. El Grupo Norte, que era un grupo de escritores, estudiantes de la Universidad de Trujillo. Y pues en el Grupo Norte habían 3 chicos, 3 intelectuales trujillanos. Uno de ellos es Víctor Raúl Haya de la Torre. Víctor Raúl Haya de la Torre. ¿Saben ustedes quién es Víctor Raúl Haya de la Torre? Por curiosidad, por ahí. Sí, Víctor. ¿Quién es Víctor Raúl Haya de la Torre, hijo, a tu modo de entender? ¿Quién fue? fundador del APRA. Muy bien, Santos. Excelente. ¿Tú eres aprista, Santos? Por si acaso, una pregunta, una duda nada más. No, profesor. Muy bien, Santos. Excelente. Así es, como dijo vuestro compañero, Víctor Raúl Haya de la Torre fue el fundador del partido aprista. El APRA. Claro, el APRA en esa época que fundó Víctor Raúl fue un movimiento político, pues, perseguido. Muchos apristas murieron, los fusilaron. Y pues este señor Víctor Raúl Haya de la Torre, con el tiempo, fue lo que puso las bases del Congreso Constituyente, o en este caso de la Constitución de 1979. Él no fue presidente, pero sí esbozó los ideales más importantes en esa Constitución del 79. Este personaje, Víctor Raúl de la Torre, era estudiante juntamente con César Vallejo. Aparte de Víctor Raúl de la Torre, estuvo otro trujillano de nombre Alcides Espelucín, otro escritor. Este era un crítico literario, Alcides Espelucín. Y otro muchacho también inquieto de esa época era Antenor Orrego. Incluso hay una universidad de nombre Antenor Orrego, en memoria a este señor, Antenor Orrego. Estos 3 chicos formaban Grupo del Norte. Y se dice que un día estos 3 muchachos, amigos, leyeron las publicaciones que hacía César Vallejo en el periódico Mural. Y estos se preguntaban, decían, ¿quién es este que escribe estas cosas? Seguramente les parecía interesante, ¿no? Así que fueron a dar con ese joven, y ese joven era pues César Vallejo, y ya eran 4 del Grupo del Norte. Estos muchachos universitarios eran bohemios. ¿Qué es bohemia, profesor? Seguramente ya tienen idea. El bohemio es el que liba un poco de alcohol, seguramente. Pero no eran, pues, es que tenemos que diferenciar, queridos muchachos. Hay personas que liban licor, se beben, y pues cuando liban licor, disculpen el término, ¿de qué hablan? Eso siempre me decía mi profesor. Cuando una persona no lee ni un libro, y se pone a libar licor, solo hablan de 2 temas. Hablan de las mujeres y hablan de fútbol. No hay tema de conversación, nada más que de eso hablan. De las mujeres y del fútbol. Bueno, quizás tiene razón. Pero estos bohemios, aparte de libar, hablaban de literatura. Es decir, leían un libro, seguramente ellos se decían, bueno, vamos a leer tal libro, leían y discutían del libro. Interpretaban los textos literarios. Ahora, cuando César Vallejo se fue a Trujillo, no se fue solo, se fue con su hermano mayor. Los 2 estudiaron en la universidad. Su hermano mayor era pues más centrado, más ecuánimo, más dedicado al estudio. Y César Vallejo era un poquito más, seguramente, aparte, obviamente era inteligente, pero era un poquito dedicado pues por los amigos, seguramente a la vida bohemia.
Se dice que un día César Vallejo llegó a su cuarto de donde alquilaban y el hermano mayor, se supone que era pues de madrugada, ¿no? Y el hermano mayor estuvo muy molesto y le castigó a César Vallejo. Le dijo, pues no son las horas de llegar. Le castigó. César Vallejo ingresó a su cuarto y golpeó su mesa y dijo, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Esa frase es el que va a dar inicio a su primer poemario, Los serán los negros, ¿no? Los serán los negros. Seguramente el castigo que le propinó fue duro y pues dijo, hay golpes en la vida. Bien, eso lo vamos a ver luego, ¿ya? Bueno, ¿qué pasó? Escribió su primer libro en 1918, Los serán los negros, su primer poemario. Cuando publicó su poemario, pues los críticos, sobre todo limeños, hay que ser honestos, los limeños simplemente no daban importancia a los escritores de provincia. Y ahí estaba pues Ribagüero, Luis Alberto Sánchez, otros críticos más importantes. Dijeron, este no es poesía, es cualquier cosa, pero menos poesía. Bueno. Así que César Vallejo se fue a Lima a estudiar en la Universidad de San Marcos. En 1922 decide, estando ya estudiando en San Marcos, decide irse a Europa. Dice, ya no, acá mi arte no lo valora, así que mejor me voy a Europa. Quizás ahí mi arte va a ser reconocido, valorado. Y antes de irse, se fue a Santiago de Chuco, a su tierra, para la fiesta del 24 de junio, la fiesta de San Juan. Y esa noche se dice que la municipalidad de Santiago de Chuco fue incendiado. Y a César Vallejo les indicaron conocer el autor. Le metieron 3 meses de cana, disculpe el término, entre comillas, a la cárcel. Estuvo encarcelado. Pero luego se indagaron y él no fue el autor de haber incendiado la municipalidad. Así que logró su libertad. Se fue a Lima, publicó su segundo libro titulado Trilce, 1923, y se fue rumbo a Europa, Francia. En Francia, pues si en el Perú no lo conocían, menos en Francia. Ahí supo lo que era pues el frío, la soledad, el hambre, la miseria. 1923 hasta 1929-30 que conoce a una francesa, Georgette Philippe, y se casa con ella. Y a partir de ello empieza a recorrer varios países de Europa. Estuvo por Rusia, Alemania, Italia, España. Y muere en 1938. Muy joven, 38 a más o menos 46 años. Falleció en forma misteriosa. No se supo la causa de su muerte de nuestro bate peruano. Bueno, vamos a ver las etapas de su vida de César Vallejo. Ojo acá, los que están ahí atentos a la clase, prestar atención. Esto de aquí. Hemos indicado que César Vallejo escribe su primer poemario, Los Cerros Negros, 1918, en la cual desarrolla un lenguaje sencillo, tono nostálgico. Pero esta obra, Los Cerros Negros, todavía pertenecen a la época del modernismo. Ojo, todavía tiene características modernistas, con rima, con métrica, con ritmo. Todavía. Chicos. Pero su obra, por favor, sí, hay que meternos bien a la cabecita porque ahí nos pueden coger. La obra de Vallejo, netamente vanguardista, es el libro Trilce, su obra Trilce. Eso sí es netamente vanguardista. Es más, con Trilce, el nombre de Trilce es... Tú buscas tu diccionario y no vas a encontrar el significado de la palabra Trilce. Es un neologismo creado por el mismo Vallejo. Y Trilce dice, bueno, pues ese poema, ese libro, los poemas están enumerados en números romanos. Entonces él no sabía qué título ponerlo a su libro. Entonces dijo, primero dijo, ¿qué nombre le pongo? Y luego se preguntó, ¿cuánto lo voy a vender mi libro? Y dijo, pues lo voy a vender 3 soles. Y de 3 soles vendría Trilce. Vendría. Bueno, en este caso, reitero, Trilce, poemario que da inicio al vanguardismo en el Perú,
en la que sí, aquí sí este libro rompe la ortografía, rompe con las normas estructurados establecidos por los escritores modernistas y antes de los modernistas, los simbolistas, realistas, románticos, etcétera, etcétera. Luego del vanguardismo va a desarrollar digamos, otra etapa de su poesía que es netamente humanista. Y en este caso vamos a encontrar otro poema que se llama Poemas Humanos y otro poema que se llama España, parta a mí este cáliz, en la que consta de prosa y verso, tono dramático, lenguaje coloquial y de compromiso social. Aquí están los 4 poemarios, por favor. Eso sí, es importante que tú como estudiante ya de cuarto de secundaria conozcas. Cultura general, repito, cultura general. Los Heraldos Negros, su primer libro, 1918. Trilce, su segundo libro, netamente vanguardista, 1923. Poemas Humanos y España, parte de mí este cáliz, obras póstumas, 1939. Un año después de su muerte se publicaron estos 2 libros. ¿Sí? Bien. A ver, un voluntario para que me ayude con la lectura de esto, por favor. A ver, para que el profe nomás hable y hable. Y yo quiero hablar y no puedo. A ver, ¿quién me ayuda con este poema? Levanten la manito, por favor. Ahí. No tengas temor de levantar la manito y ayudarme con la lectura. Nadie quiere ayudarme. A ver, Yasuri. A ver, hijita Yasuri. A ver, un ratito, hija, ¿ya? Yasuri Orestes. ¿Dónde estás, Yasuri? Yasuri. Estoy en otro grado. Un ratito, ¿ya? Estoy viendo otra cosa. Un ratito. Yasuri ya ha participado en la clase pasada. Ya lo tengo registrado. Igual le voy poniendo sus puntitos. Antes que empiece Yasuri con leernos este libro, fíjate el título. Dice Piedra Negra sobre Piedra Blanca. Ahora, este poema, Piedra Negra sobre Piedra Blanca, es el mejor poema de este libro, de Poemas Humanos. Es decir, este libro, titulado Poemas Humanos, tiene varios poemas en su interior, ¿no? Es un libro, es una obra literaria. Y uno de sus mejores poemas es Piedra Negra sobre Piedra Blanca. Ya, y eso va a leer. Serán, profe, ¿por qué es importante este poema? ¿Saben por qué, chicos? Porque en este poema César Vallejo hace una premonición de su muerte. ¿Ya? Hace una premonición de su muerte. A ver, vamos, Yasuri. Tú misma eres. Te escuchamos, somos todo oído. Piedra negra sobre una piedra blanca. Me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París, y no me corro, tal vez un jueves como hoy de otoño. Jueves será, ¿por qué hoy? Jueves. Que proso estos versos, los húmeros, me he puesto a la mala, y jamás como hoy me he vuelto con todo mi camino a verme solo. César Vallejo ha muerto, le pagaban todo sin que él les haga nada. Le daba duro con un palo y duro, también con una soga. Son testigos los días jueves y los huesos húmeros, la soledad, la lluvia, los caminos. Muy bien, gracias, hijita. Gracias, Yasuri. Bien, ahí vuestra compañera Lío, ¿ya? Ojo, piedra negra sobre piedra blanca. Cuando decimos piedra negra, se supone que la piedra negra es la muerte sobre una piedra blanca. La piedra blanca es la vida. La muerte sobre la vida. Repito acá, te pueden preguntar, querido estudiante, en un examen, ¿en cuál de los poemas César Vallejo hace una premonición de su muerte? No te olvides, piedra negra sobre piedra blanca. Acá dice, me moriré en París con aguacero. Un día del cual, y al recuerdo, me moriré en París y no me corro. Tal vez un jueves como hoy de otoño, es cierto, él no muere un jueves, él muere un viernes de otoño, Viernes Santo. Jueves será porque hoy jueves que proso estos versos, los húmeros me he puesto a la mala y jamás como hoy me he vuelto con todo mi camino a verme solo.
César Vallejo ha muerto. Le pegaban todos sin que les haga nada. Le daban duro con un palo y duro. También con una soga. Son testigos los días jueves y los huesos húmedos, la soledad, la lluvia y los caminos. No se olviden, Poemas Humanos, 1939. Muy bien. ¿Quién me ayuda con este poema titulado Masa? A ver, otro voluntario y voluntaria. Vamos, chicos. ¿Quién Yo, levantó su mano? profe, A ver, ¿cuál eres tú, participar. Santos? Rodríguez. Ah, ya. Sí. Te he levantado tu mano. Estefano, levántame la mano, hijo. Levántame la manito. Ahorita me vas a ayudar. Ya, Levántala profe. ahí. Muy bien. Ahora vamos. Vamos, Santos, contigo primero, luego con Estefano. Santos. Masa. Al fin de la batalla, y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo: no mueras, te amo tanto. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Se le acercaron dos y repitiéronle: no nos dejes, valor, vuelve a la vida. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Muy bien, gracias, Santos. A ver, vamos, Estefano, contigo esta partecita. A ver, un ratito, un ratito. Acá. Vamos, Estefano. Estefano, ¿te escuchamos, hijo? Ya, profe. Adelante, Ya. Acudieron a él 20, 100.000, 500.000, clamando tanto amor y no poder nada contra la muerte, pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Lo rodearon millones de individuos con un ruego común: quédate, hermano, pero el cadáver ahí siguió muriendo. Muy bien. Estefano Rodríguez, ¿tu otro apellido cuál es? Rodríguez, ¿qué más? Lainez. Muy bien, gracias, hijo. Gracias. A ver, un voluntario más. Un voluntario más. A ver, Luz Lovera. Buenos días, profesor. Hola, hija. Ayúdame con esa parte. Entonces, todos los hombres de la tierra le rodearon. Les vio el cadáver triste, emocionado. Incorporóse lentamente. Abrazó al primer hombre. Echóse a andar. Muy bien, Luz. Luz Lovera, tu otro apellido Lovera. Rengifo. Gracias, hija. Muy bien, este poema Masa, chicos, el poema Masa es el mejor poema del libro España aparta de mí este cáliz. Es el mejor poema, no hay que olvidarnos. El mejor poema de Poemas Humanos, ya saben, Piedra Negra sobre Piedra Blanca. Mejor poema de España, aparte de este cáliz, es el poema Masa. Y el poema Masa, ya vuestros compañeros lo han leído, es el poema Masa, básicamente trata de la Guerra Civil Española. En 1931 en España hubo una guerra civil entre los militares y los izquierdistas y murieron muchas personas. Y en función a ese acontecimiento histórico, César Vallejo lo vinculó este poema, ¿no? Cuando dice: al fin de la batalla y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo: no mueras, te amo tanto. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Se le acercaron dos y repitieronle: no nos dejes, valor, vuelve a la vida. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Acudieron a él 20, 100.000, 500.000, clamando tanto amor no poder nada contra la muerte, pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Le rodearon millones de individuos con un ruego común: quédate, hermano, pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Entonces, todos los hombres de la tierra le rodearon. Les vio el cadáver triste, emocionado. Incorporóse lentamente, abrazó al primer hombre, echóse a andar. Bien, chicos. A ver, vamos ahora sí a ver en audio algunos poemas de César Vallejo, ¿ya? Un momentito, por favor. A ver, vamos acá. Para correr esto, voy a cortar esto de acá. A ver, prestamos atención, un momentito, por favor.
Bien, vamos a escuchar este poema de su primer libro de los Heraldos Negros, titulado Los Dados Eternos. Escuchen el mensaje, queridos estudiantes, un poco para darnos cuenta cuál es cuál es el mensaje que trasunta César Vallejo en estos poemas, que son muy interesantes analizarlos y, en este caso, seguramente revalorarlos, ¿no?, a nuestro bate peruano. Dios mío, estoy llorando el ser que vivo. Me pesa haber tomado de tu pan, pero este pobre barro pensativo no es costra fermentada en tu costado. Tú no tienes Marías que se van. Dios mío, si tú hubieras sido hombre, hoy supieras ser Dios. Pero tú, que estuviste siempre bien, no sientes nada de tu creación. Y el hombre sí te sufre. El Dios es él. Hoy que en mis ojos brujos hay candelas, como en un condenado, Dios mío, prenderás todas tus velas y jugaremos con el viejo dado. Tal vez, oh jugador, al dar la suerte del universo todo, surgirán las ojeras de la muerte, como dos haces fúnebres de lodo. Dios mío, y esta noche sorda, oscura, ya no podrás jugar, porque la tierra es un dado roído y ya redondo, a fuerza de rodar a la aventura, que no puede parar sino en un hueco, en el hueco de inmensa sepultura. Muy bien, chicos, ahí un pequeño poema, poema de titulado Los Dados Eternos, de nuestro reconocido César Vallejo, ¿no? Bien, a ver, vamos a ver otro poema más, a ver por aquí, un momentito, por favor. Bien. Ese es seguramente uno de los poemas bastante conocidos de César Vallejo. Creo que todos alguna vez hemos escuchado este poema, que son los Heraldos Negros, ¿no? Su mejor poema, digamos así, el mejor poema de los Heraldos Negros. Recuerdan que Los Heraldos Negros, el título de un libro, y dentro de ese libro también hay otro poemita llamado Los Heraldos Negros, ¿no? Y vamos a escuchar, a ver, el mensaje que trasunta este poema. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma. Yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. ¿Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas? ¿O los heraldos negros que nos manda la muerte? Son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre,
Vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Muy bien, queridos chicos. Ahí está el famoso poema Los Ceralos Negros, ¿no? Bueno, algunos temas que hay que destacar de los poemas de César Vallejo. Recuerden que César Vallejo, sus obras, sus poemas se han transcrito, creo que en casi todos los idiomas del mundo. Los temas que aborda César Vallejo pues, son universales. Seguramente bueno, Dios mediante hubiera vivido unos años más, seguramente, estoy seguro de eso sí, hubiera ganado un premio Nobel, pero lamentablemente no fue así. ¿Por qué? Dirán ustedes. Porque uno, la muerte repentina. Dos, sus obras recién se revaloraron cuando falleció él. Recién ahí. Es más, él se murió pues en la más completa pobreza. A él nadie le conocía. Recién cuando es la clásica, ¿no? Cuando recién alguien muere, sí, era buena persona, etcétera, etcétera. Ahora un tema que César Vallejo aborda en sus poemas, queridos estudiantes, es el dolor. Yo les pregunto, ¿el dolor tiene límite? Chicos, ¿cuál es el límite del dolor? Hablamos del dolor humano. La muerte. Así es, la muerte. César Vallejo nos dice que el dolor tiene límite, que es la muerte. Y la muerte para César Vallejo es la liberación del sufrimiento humano sobre esta faz, sobre la tierra, sobre este valle de lágrimas. Y por eso se llama a César Vallejo como un poeta metafísico, porque va más allá. Su poesía no solamente se engloba en este mundo terrenal, sino que va más allá de ello. Ahora, en el campo de la literatura, chicos, César Vallejo seguramente destaca en el tema de la poesía, indudablemente, pero también en el tema de la narración, pues escribió algunas obras como cuentos, novelas, ejemplo, Fabla Salvaje, y el más clásico, ¿no? O también tiene otra versión, Rusia 1931, y más conocido por todos ustedes, no creo que me hayan profe nunca escuchado, el cuento Paco Yunque. ¿Sí? ¿Paco Yunque han leído, chicos? ¿Quiénes han leído el cuento Paco Yunque? Ahí Santos ha leído Paco Yunque. ¿Quién más ha leído su Paco Yunque? A ver. Es un cuento de primaria, sexto de primaria, primer año exagerando. ¿Alguien más ha leído Paco Yunque? Bueno, si no lo han leído, yo les recomiendo. Ahora pues ahí en su celular, en Google, si no podemos comprarlo, pues podemos descargarlo y leerlo. No es voluminoso, es corto, es un cuento. Paco Yunque, la historia de un niño que va por primera vez a su escuela. Es la historia de un niño. Su madre era empleada en la casa de unos gamonales, ¿no? De unos terratenientes. Ahí era empleada la mamá de Paco Yunque. Y el terrateniente tenía otro hijo que se llamaba la familia Grieve, el niño se llamaba Humberto Grieve. Es decir, Humberto Grieve y Paco Yunque van a estudiar en la misma sala, en el mismo salón. Y en este caso es la primera experiencia que tiene un niño de asistir por primera vez a su escuelita, y ya se imagina un niño provinciano de los Andes, que no puede, o sea, se sorprende ver tantos niños que corretean, y el triste, perdido, y los abusos que cometen, sobre todo por su hijo del gamonal, Humberto Grieve, hasta que le quite el examen, la prueba, y el profesor que de alguna manera, pues, se ve la parte de la injusticia del profesor, porque el profesor a un niño que llega tarde le castiga, y Humberto Grieve que llega tarde no lo castiga por ser hijo del gamonal. O sea, hay un respeto al gamonal. Bueno, ese tema del gamonalismo pues ha existido en nuestro país hasta 1970, cuando viene la reforma agraria, recién ahí, ¿no? Antes pues los gamonales eran los amos y señores de las tierras, y lo demás pues eran simplemente sus trabajadores. Ahora vamos a una manera de video, ¿ya? Chico, nomás cortito para que tengan en cuenta de qué trata Paco Yunque.
Un momentito, por favor. De César Vallejo, Paco Yunque. El pequeño Paco Yunque se encontraba en el patio del colegio, donde su madre lo acababa de dejar. Alrededor suyo muchos niños caminaban o corrían. Algunos hablaban, otros gritaban. Todo este barullo para Paco era nuevo, ya que este era su primer día de clase. Además de ello, hace solo algunos días que había llegado a la capital, dejando su tranquila vida en el campo para estar con su madre. Ella trabajaba como empleada del hogar para Dorian Grieve, el gerente de la Corporación de Ferrocarriles y alcalde del pueblo, quien tenía un hijo, Humberto Grieve. Y al saber que Paco Yunque tenía la misma edad de su hijo, pidió que venga a la capital para que le acompañe. Paco se sentía solo y temeroso se aferraba a sus cuadernos. Al sonar la campana, los alumnos ingresaban a sus salones y fueron los hermanos Zúñiga quienes, al ver la actitud de Paco, lo guiaron al aula, donde quedó más confundido aún. El profesor designó que Paco se sentara junto a Paco Fariña, quien se portó muy amable con Paco Yunque. Al salón llegó Humberto Grieve. El profesor preguntó a Humberto el motivo de la tardanza y este, con desenfado, respondió: me quedé dormido. A esto el profesor solo le pidió que sea la última vez y le permitió sentarse. Humberto, al ver a Paco Yunque, le ordenó: ven a mi carpeta. Al oírlo, Fariña salió en su defensa, acusándolo con el profesor, quien logró detener a Humberto, ya que éste intentaba llevarse a Paco jalándole del brazo. Al no salirse con la suya, Humberto quedó llorando y reclamando: él es mi muchacho, es mi muchacho. En ese momento ingresó saludando a Antonio Gestres y el profesor le increpó por la tardanza. Él trató de justificarse, explicando que su demora fue porque tenía que ayudar a cuidar a su hermanita recién nacida, ya que su madre estaba enferma. El profesor no tuvo ninguna consideración por Antonio y le ordenó estar toda la clase de pie en un rincón como castigo. Y además, al llegar la hora de salida, tendría que quedarse una hora más en reclusión. Los alumnos reclamaron porque Humberto Grieve siempre llegaba tarde y a él no lo castigaban. El profesor decidió ignorar todo y continuó su clase. El tema: los peces. Humberto Grieve dijo que consiguió unos peces que podían vivir libres por toda la sala de su lujosa mansión, convirtiéndose en la burla de todo el salón, quedando avergonzado y enojado. El maestro indicó a los alumnos que tendrían que desarrollar un cuestionario sobre el tema, y quien lo hiciera mejor obtendría un reconocimiento en el cuadro de honor del colegio. Mientras el profesor escribía en la pizarra, Grieve se acercó a Paco Yunque y le jaló el cabello. Paco solo atinó a llorar. El profesor decidió no hacer caso a la acusación de Fariña y siguió escribiendo en la pizarra. Humberto Grieve aprovechó esto para darle un puñetazo a Fariña. Ante el reclamo y la acusación de todos los alumnos, decidió preguntar al mismo Humberto por lo ocurrido, y él respondió que ni siquiera se había movido. Paco solo lloraba con la cabeza agachada. Sabía que Humberto Grieve era un abusivo y que en casa le iría peor. Así que decidió quedarse en silencio mientras resolvía el cuestionario, al igual que todos menos Grieve, quien solo hacía dibujos y garabatos en su cuaderno. La campana del recreo sonó y todos salieron al patio. Ya en el recreo, Humberto Grieve empujó a Paco Yunque, ocasionando que sus cuadernos caigan al suelo y obligándolo a ponerse en 4 manos para así saltar sobre él mientras le daba de patadas. Tras 20 saltos y 20 patadas, Fariña se interpuso para defender a Paco Yunque, iniciando una pelea que finalizó al terminar el recreo. Pero fue Humberto Grieve quien recogió el cuaderno de Paco Yunque y en el salón se lo devolvió. El profesor pidió a los alumnos tarea asignada y Paco no pudo entregarla porque la hoja en la que la desarrolló había sido arrancada de su cuaderno. El profesor decidió que el mejor trabajo
fue el presentado por Humberto Grieve, quien llegó a recibir la felicitación del director del colegio, quien mencionó que Grieve era un alumno al que los demás debieran de imitar. Paco Yunque, por no presentar nada como castigo, tendría que quedarse en reclusión después de la salida, y esto lo volvió a hacer llorar, siendo Fariña quien intentaría calmarlo, prometiéndole que le prestaría su tablero de ajedrez. Fin. Y de seguro te preguntarás por qué el cuento termina así. Bueno, lo que pretende el autor es que realices un análisis. Para ello tienes que reconocer a los personajes, lo que representan o simbolizan, y así podrás suponer un final, o mejor aún, tener una opinión sobre el mensaje del cuento. César Vallejo fue un poeta y escritor peruano al cual te invito a leer. Si este video fue de tu agrado, déjame un like o un comentario. Muy bien, chicos. Bien, vamos con la última parte de nuestra clase. Un momentito, por favor. Bien, ahora sí vamos con los cuestionarios, ¿ya, chicos? Los que saben acá, ojo, el cuestionario es todo lo que hemos hablado en la clase. No hay nada aquí de otro. Los que están atentos a la clase no van a tener problemas. Lo que sí no van a poder responder es lo que están, o sea, lo que no están en clases, ¿no? Están ausentes, modo avión. A ver, pregunta 1. ¿Los heralos negros pertenece a la etapa ultraísta, social, político, modernista, vanguardista de Vallejo? A ver, ¿quién se anima a responder esta pregunta? Ahí tengo a Santos, ¿alguien más? Vamos, chicos. ¿Solo uno? A ver, tengo 2. A ver, vamos con Santos. Tu respuesta, hijo. Vanguardismo. Ya, muy bien. Vamos con Luz Lovera. Profesor, disculpe, ¿cuál es la primera pregunta? El número 1, ¿no? Sí, 1. Los heralos negros pertenece a la etapa. ¿Cuál de las etapas? Vanguardista. Ya, muy bien. Gracias, hija. Vamos a irnos a las pruebas, ¿ya? Estefano, a ver, alguna respuesta, Estefano. La modernista, profe. Bien, a ver, contrastamos, ¿ya? Contrastamos. Esto hemos hecho en clase, le dije, chicos, atentos, 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 acá. Eran los negros, etapa modernista. Recuerden, no se olviden, por favor, ahí no pueden meter las dos patas. Modernista, profe, modernista. Así es. Trilce sí es netamente vanguardista, no se olviden nunca. Trilce sí es vanguardista, pero heralos negros hoy corresponde a la etapa modernista. Entonces aquí, fíjese, los heralos negros pertenece a la etapa modernista de Vallejo. ¿Ya? Bien, ahí vamos captando la idea. Es importante que vayamos captando la idea. Pregunta 2. Obra en la que Vallejo denuncia la injusticia y discriminación de un niño. Bueno, está fácil eso. A ver, Santos, tu respuesta, Santos. La C, Paco Yunque. Gracias, Santos. Y Azuri. Paco Yunque. Muy bien, ahí no hay vuelta a quedarlo, ¿no? No hay vuelta a quedarlo. Falas salvajes se refiere a tema de la minería. Caballero Carmelo, bueno, no, nada que ver. Hipocampo de Oro, tampoco. Paco Farín es un personaje de Paco Yunque. Respuesta acá es la C. Paco Yunque. Pregunta, poemario de Vallejo donde aparece el hogar provinciano. Ojo, hogar provinciano. Las imágenes paternas. Las referencias constantes a Dios. El poema que hemos escuchado, Los Dados Eternos, habla de Dios. ¿A cuál de los poemas pertenece? Cartas a un ángel, Los heralos negros, prosas profanas, Alma América o España, aparte de mí este cáliz. A ver, ¿quién se anima por esa respuesta? Vamos, chicos, ¿ah? Esto hemos hecho.
¿Alguien se anima? A ver, yo voy por la A. Tú eres Luz, ¿no? Sí, Luz Lovera. Lo que pasa es que yo recién estoy entrando a clase porque he estado de viaje por motivo de trabajo. Ay, muy bien, hija. Muy bien. A ver, Santos, tu respuesta. La E, España parte de mí este cáliz. Muy bien, Santos. Yasuri. La A. Cartas a un ángel. Ya. Estefano, ayúdanos. Profanas, profe. La Ya, C. muy bien. Vamos a ver. Vamos, muchachos. Vamos acá. Acá ustedes tienen que jugarse por descarte, ¿ah? Por descarte. Si ustedes tienen así, poemario de Vallejo, donde aparece el lugar provinciano y más, poema de Vallejo, solamente hemos visto 4. Eran los negros, que puede ser respuesta. Trilce, que no está acá. España parte de mí este cáliz, que puede ser respuesta. Y poemas humanos. No hay más. No hay más. Cartas a un ángel es de Carlos Augusto Salaverry, romanticismo, no es respuesta. Alma América es de José Santos Chocano, no es respuesta. Prosas profanas de Rubén Darío, nicaragüense, no es respuesta. Ahora, les dije que España parte de este cáliz habla de la guerra civil española, ¿recuerdan o no? No se olviden, España parte de este cáliz habla de la guerra civil española. Y su poema Masa es de eso, más a lo que han leído vuestros compañeros el día de hoy. Cuando habla de Dios, les dije, Dados Eternos es uno de los poemas de Eran los Negros. Y el poema Eran los Negros, cuando dice, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, odios como si ante ellos se imposara todo lo sufrido. Esto es de los Eran los Negros, chicos. No se olviden. Bueno. Hay una fiesta por acá al otro lado. No es balacera. La última pregunta. Poemario de Vallejo, sorprendentemente innovador por romper los cánones públicos gramaticales. Aquí sí es netamente vanguardista. ¿Cuál es la respuesta, Santos? Trilce. Muy bien, chicos. Trilce. Ahí sí es Trilce. Muy bien, son las 12, hora de almorzar. Queridos estudiantes, gracias por su tiempo y su paciencia. Ya nos vemos el próximo domingo. Bonito día, que les vaya súper. Y felicidades a todos, queridos muchachos. Gracias. Buenos días. Buen provecho con el almuerzo. Lo mismo, cuídense, Santos. Hasta luego, Estefano, y todos los que han participado en clase.